Bueno, creo apropiado que en las actuales circunstancias que sortea la vida política del país, una reforma constitucional abra la posibilidad para la rehabilitación del actual presidente de la República a las elecciones generales del año 2024. Eso no lo dijo ni Gonzalo Castillo, ni José Ramón Peralta, ni Rodríguez Marchena, eso lo dijo Hipólito Mejía en el día de ayer, en un documento además escrito. Y firmado. Y firmado. Entonces, hacer una reforma como lo hizo Leonel Fernández para rehabilitarse, eso raya en la peor conducta política. Pero proponerla para rehabilitar a un gobernante del partido rival despierta toda suerte de suspicacia. ¿Por qué Hipólito Mejía, si tenía esa propuesta, no la llevó a su partido? Porque él es miembro de un partido, pero no miembro así nada más. Es precandidato a la presidencia de la República. ¿Qué cosa es un partido político? Es un parque, es el Parque Enriquillo, que pasa la gente y cualquiera dice cualquier cosa. Un partido político no es eso. ¿Cómo un dirigente de la categoría de Hipólito Mejía, repito, precandidato presidencial y quien fue presidente de la República, salta con, porque no se puede decir otra cosa, salta con una cosa como esta? ¿Por qué no lo sometió a una discusión democrática dentro de su partido? ¿Cómo sale con una sorpresa de este tamaño? Él coincidió con esto en varios aspectos con el Partido Reformista Social Cristiano, que es un partido bisagra, que ya propuso rehabilitar a Danilo Medina, hacer una reforma constitucional para rehabilitar a Danilo, y con otras excusas más, que son paja, ¿verdad? Entonces, Hipólito, siguiéndole el paso a un partido bisagra, él se considerará un político bisagra. Con esta declaración pública, además, Hipólito Mejía se equipara con Miguel Vargas Maldonado, que hizo un pacto con Leonel Fernández para reformar la Constitución y rehabilitarlo. Señores, exactamente lo mismo. E hizo un pacto para reformar la Constitución con Leonel Fernández. Entonces, para quitarse el nunca jamás y para tomar el control de todos los mecanismos de la justicia. Casi nada, ¿verdad? Entonces, sucedió exactamente lo mismo. Miguel Vargas actuó por su cuenta, Leonel Fernández también. Fue un acto tan insólitamente reprobable que ninguno de los dos, eso lo hemos señalado aquí en este programa varias veces, ni Miguel Vargas ni Leonel Fernández le comunicaron a su partido, ni consultaron a ningún organismo, ni nada. Ellos se juntaron y hicieron un pacto. Leonel Fernández, como presidente del PLD, no tenía derecho a hacer eso por su cuenta. Pero el colmo es Miguel Vargas, que su categoría en ese momento era el del candidato derrotado en las anteriores elecciones. Hicieron un pacto para hacer una constitución, que es la constitución que estamos sufriendo hoy con la justicia secuestrada. Bueno, pues entonces ahora Hipólito hace exactamente lo mismo que Miguel Vargas. Y como ahora coinciden, porque Miguel Vargas hizo el pacto con Leonel y después se fue para donde Danilo, ¿verdad? Pues pudieran estar los tres juntos. Deberían tomarse una foto juntos los tres. Danilo Medina, Miguel Vargas e Hipólito Mejía. Entonces, dice Hipólito Mejía en ese documento, oigan esta perla, la necesidad de una reforma constitucional, dice él, para adecuar algunas de las modificaciones introducidas en nuestra Carta Magna durante las revisiones realizadas en 2010 y 2015, está siendo objeto de ponderación por diversos sectores de la sociedad dominicana. ¿Quién está ponderando qué? Es decir, ¿dónde se ha hecho una discusión democrática de ese tema? ¿Se ha convocado a alguien a discutir eso en algún salón o en algún aposento o dónde? Para él decir que
eso está siendo objeto de ponderaciones de representantes de la sociedad. ¿Cuál es el interés de habilitar a un presidente que demostró cómo es que se aferra al poder con uñas y dientes? Que después que está ahí no se quiere ir. Si Hipólito ve necesaria la rehabilitación de Danilo Medina, debe ser porque considera que Danilo lo ha hecho muy bien. Por ejemplo, nombrando cuadros políticos en la Suprema Corte de Justicia, en la Procuraduría General de la República, sacando a jueces serios. Lo mismo que Leonel Fernández, que sacó a Julio Aníbal Suárez, sacó a Miriam Germán Brito. Lo ha hecho muy bien a los ojos de Hipólito Mejía. Presionando además abiertamente al Tribunal Superior Electoral por una sentencia que a él, por sus aspiraciones de seguir aferrado al poder, no le convenía. Unas presiones nunca antes vistas. Entonces, prestarse a lo de Miriam Germán, prestarse no. Todo parece indicar que la decisión no sale de un mandadero, que sale de él, la de sacar a Miriam Germán Brito. Entonces, mantener, y esto es lo más grave, mantener fuera de la justicia las obras de Odebrecht que se hicieron en su gobierno. Porque de eso se trata en gran parte todo esto. Entonces, la sociedad dominicana acaba de respirar aliviada por el hecho de que el presidente Danilo Medina no pudo conseguir los votos con que reformar la Constitución otra vez. Sí, la sociedad dominicana tiene una sensación de alivio. Hipólito Mejía salta con esto, que hay que rehabilitarlo para el 24. Entonces, el Partido Reformista estaba muy bien entendido con la reforma, como siempre, porque todo el mundo sabe por qué siempre se pliega lo que dice el partido que está en el poder. Estaba alineado con la reelección, con la reforma y con la reelección. Entonces, cualquiera se pudiera preguntar, ¿pero será que Hipólito Mejía quiere desplazar a Kiki Antún de ese rol? Sí. Entonces, ¿por qué le parece a Hipólito Mejía que este es un momento adecuado para hablar, óigame, acabando de salir de una crisis? ¿Por qué le parece que es un momento adecuado para hablar de eso? El cuento reformista de que hay que sacar al Procurador General de la República del Consejo de la Magistratura, lo toma, son pretextos, y unificar las elecciones, todo eso caramelos. Son caramelitos. No hay que sacar al procurador del Consejo de la Magistratura, hay que sacar a todos los miembros del Consejo de la Magistratura. Aquí hay que fumigar la justicia. Y para eso hay que ganar primero unas elecciones. Y no es con este culipandeo que se puede ganar unas elecciones. Para eso hay que ganar unas elecciones. Porque lo que hay que hacer en la justicia, no se le pueden buscar nombres bonitos, es fumigarla de las plagas políticas que le metieron Leonel Fernández y Miguel Vargas, y luego siguió Danilo Medina, y ahora Hipólito Mejía se muestra haciendo causa común con Danilo Medina. Pero si tú, Uchi, examinas la secuencia de los hechos, es decir, primero el discurso del presidente, al día siguiente el comunicado del Partido Reformista Social Cristiano pidiendo la rehabilitación, y el día después la declaración escrita extensa del presidente Hipólito Mejía, cualquiera dice, esto estuvo planificado, esto no fue algo espontáneo. Sobre todo porque quien aprobó en el Partido Reformista Social Cristiano fue su directorio presidencial. Y Edith Febles, hay que darle el crédito, en su nuestra programa... querida compañera, colega. Claro, la cosa como es, pues se dedicó a buscar qué opinaban por Twitter algunos de los miembros de ese directorio presidencial del Partido Reformista que había adoptado, comillas, esa decisión. Y se encontró, por ejemplo, con la opinión de Guillermo Carán,
señalando, y esto es una cita de un tuit de Guillermo Carán, porque la rehabilitación no se mencionó en la reunión del directorio presidencial y los puntos restantes apenas se mencionaron atropelladamente. No se discutieron ni tomaron decisiones, por eso el pronunciamiento es una subrogación de competencia y una desconsideración a lo que pasamos 6 horas reunidos. Pero no solamente fue la opinión de ese miembro del directorio presidencial, Eddie Alcántara, Daniel Perdomo y Ricardo Espaillat, que también son miembros del directorio, tienen una opinión similar a la de Guillermo Carán. En el Partido Reformista, ni siquiera en el Partido Reformista hubo unanimidad o hubo consenso con respecto a este tema. Pero repito, lo curioso, por no decir lo sospechoso, es que ocurriera con un día de por medio, única y exclusivamente, como si fuese algo que estuviese planificado. Ahora, lo que está clarísimo es que este no es el momento para una reforma constitucional. Este es el momento para organizar las elecciones, para que se definan las candidaturas, para que cada uno presente después su programa de gobierno y trate de conseguir el voto de la ciudadanía de esa manera, pero no para embarcarnos en una reforma constitucional. Inclusive desde el punto de vista de la legitimidad, eso hay que dejárselo a las nuevas autoridades que surjan de las elecciones del próximo año. Además, con un proceso electoral que está en marcha. ¿Cómo van a meter ahora de que una reforma constitucional? Que el país se pase un mes concentrado en eso cuando hay otros tantos temas importantes que atender. Y no dudo yo que si se abre esa reforma, metan la reelección también. Porque sí, estaría en la agenda de la Asamblea Revisora. Porque exacto, ¿qué dominicano puede confiar? La verdad es que estas son cosas que solamente ocurren en un país atrasado. Pero ¿cuál es el criterio político? ¿Pero qué es esto? Pero además su partido, óyeme, donde la secretaria general es su hija, y él no lleva esa idea genial que se le ha ocurrido, él no la lleva a discutirla en su partido, no la larga a él por ahí. Y sobre todo que Hipólito Mejía y sus voceros hicieron una crítica indirecta al precandidato de su propio partido, Luis Abinader, por haberse pronunciado con respecto al discurso del presidente Medina antes de que lo hicieran los órganos de su partido. Ajá. Y ahora acaba de incurrir exactamente lo mismo que había criticado No, apenas peor, hace 2 días. Peor. Porque los órganos de su partido no... Bueno, José Ignacio Paliza, entrevistado aquí en El Día, sí, señaló que no conocía el contenido de ese comunicado del Partido Reformista Social Cristiano. Ni siquiera lo conocía. Sí. Entonces, Hipólito Mejía se destapa con una reacción con respecto a ese tema tan delicado planteado por el Partido Reformista Social Cristiano. Uchi, tenemos en la línea a Eddie Olivares, que es el vocero de Hipólito Mejía a raíz de precisamente los temas que estábamos comentando de su declaración reciente. Qué bueno, el vocero de Hipólito Mejía. Muy buenos días, Eddie. Buenos días. Buen día. Eddie, la primera pregunta es, tú eres el vocero del presidente Hipólito Mejía. ¿Lo asesoraste en esta decisión de este documento? ¿Él te pidió consejo? Buen día, don Uchi, Pacho, un placer saludarle. Bueno, el presidente Mejía tomó la decisión de fijar su posición sobre este tema temprano. Es un tema que él entiende que ya estaba camino a convertirse en un debate y que sin lugar a dudas va a convertirse en los próximos días en un debate en el que todo el liderazgo tendrá que o fijará su posición, tal y como ocurrió con el debate en torno a la reforma constitucional para la probable repostulación del presidente Medina, que ya está descartada. Aquella vez él fue uno de los primeros líderes que planteó su posición sobre ese tema en contra. En esta ocasión, en cuanto a este tema y a la unificación de las elecciones,
que fue uno de los graves desatinos de la reforma constitucional de Leonel Fernández del 2010, que fue lo que tiene que ver con la unificación de las elecciones, cambiando la reforma del 94, una especie de contrarreforma, que nosotros estuvimos siempre en contra de esa reforma, de la reforma del 10 en ese sentido. Bueno, en este caso el presidente ha decidido fijar su posición, dejarla clara, y a partir de este momento ya lo hizo, luego la conocerá el partido y todo el mundo, pero ya en Pero, escúchame, Eddie, que Eddie, disculpa, que tú dices que él decidió decir eso y que después será conocido por el partido. Y no están invertidos los tiempos ahí. ¿Y cuáles son los organismos del PRD, del PRM, es que ya es lo mismo, que tienen que conocer una cosa así? ¿Por qué él no llevó una cosa de ese tamaño a los organismos del partido, sino que lo tiró antes para que el partido lo vea después? Sobre todo, Eddie, porque el presidente Mejía había criticado que Luis Abinader se anticipara a los órganos del partido en fijar su posición con respecto al discurso del presidente Medina. Entonces ahora parece que luego de haber hecho esa crítica, un día, 2 días después, incurre en la misma práctica que se está criticando. ¿Qué ocurrió ahí, Eddie? Bueno, Hipólito siempre ha sido muy respetuoso de la institucionalidad. Me imagino, en el caso del discurso de Danilo Medina, el partido había planteado que iba a fijar posición sobre ese tema. Estos son temas que, sin lugar a dudas, los líderes de los partidos políticos, no solo del PRM, de todos los partidos, se pronuncian y luego el partido fija su posición sobre ese tema. El presidente ha hecho un planteamiento, luego el partido, si considera, fijará su posición sobre el tema. El compañero Luis el partido cayéndole atrás hablará sobre ese tema, pero la decisión oficial partidaria la tomará el organismo correspondiente, que es la dirección ejecutiva del partido. De modo que de eso se trata. Esta es la visión, el criterio del presidente Mejía sobre ese tema, y en ese sentido ya lo fijó, ya todo el mundo lo sabe, y por lo tanto ahora será en el debate que se profundizará, y en consecuencia los demás líderes y el partido fijarán su posición. Está también al margen de eso, ustedes saben, para él lo más importante es el tema de la unificación de las elecciones presidenciales y congresuales con las municipales. Eso él lo planteó antes, igual que había planteado el tema relativo a la posibilidad de la rehabilitación del presidente Medina más allá del 2024. Lógicamente, para que no se pudiera malinterpretar, lo había hecho haciendo la aclaración, creo que una vez que lo hizo, pero esa ha sido su posición. Ese es el estilo del presidente Mejía, de ir de frente, de hablar claro y de fijar sus posiciones de cara al país. Y yo quisiera, Eddie, hacerte una pregunta, no como vocero del presidente Medina, sino como el experto que tú eres en materia electoral, toda esa experiencia que tú has acumulado. ¿Tú crees que es saludable para el proceso electoral que embarquemos al país en este momento en una reforma constitucional que no solamente incluye el tema de la unificación de las elecciones municipales con las congresuales y presidenciales, sino que incluye muchos otros temas, algunos de los cuales muy espinosos y que generarán definitivamente un ambiente de inestabilidad en el país? ¿Tú crees que es correcto hacerlo en este momento donde las primarias están a la vuelta de la esquina y muy cerca ya las elecciones del año próximo? Bueno, yo pienso que una de las
debilidades de la democracia dominicana y que forma parte, desafortunadamente, y yo no soy un pesimista, pero que lamentablemente, y no podemos negarlo, forma parte de la cultura nacional, es la improvisación. Y generalmente las cosas, lamentablemente en este país, se hacen siempre de una manera improvisada. Eso ocurrió con la ley de partidos, a pesar de tener 20 años discutiéndose, y con la reforma de la ley orgánica electoral, y con todas las reformas que se han hecho en el país. Yo pienso que lo más importante es que el tema de la reforma, y lo he dicho siempre, cada 4 años un país no debe someter, sobre todo a una incertidumbre como ocurrió ahora, para reformar la Constitución de la República, que el 95% de la reforma de la Constitución fundacional. Acabas de dar el mejor argumento contra lo que plantea Hipólito Mejía. Han sido, es la visión que yo tengo en cuanto al hecho de que hay que evitar que cada 4 años se produzca este debate. Ya este debate se produjo. Hemos estado en medio de él hace meses. Yo pienso que exacto. Hay que salir de esa situación. Hay que convertir, el principal problema de nosotros es que nosotros nunca hemos tenido un gobierno de leyes. Hemos tenido un gobierno en el que las decisiones se basan en situaciones de coyuntura. Yo pienso que sobre este tema hay que fijar una posición y hay que procurar que se cierre de manera que cada 4 años no sea tan fácil hacer una reforma que al final termina no solo afectando la tranquilidad del país, sino generalmente dañando la Constitución. La idea es que sean precisamente que beneficien a la Constitución de la República, pero que no se produzcan 4 años. Definitivamente hay que petrificar mucho más los temas trascendentes constitucionales. Bueno, pues muchas gracias. Estamos presionados por el tiempo, pero no tanto como está presionado por el tiempo el proceso electoral para estar metiendo este tipo de ingredientes a esta hora. Muchas gracias, Eddie. Un placer, un abrazo. No, yo creo que cuando se le cuestionó a Eddie, no como vocero del presidente Medina, porque como vocero él tiene que sencillamente hablar de la posición del presidente Medina, sino como experto electoral, y eso hay que reconocerse. Seguro. Pues que él inmediatamente dio las razones correspondientes, dijo, no podemos estar en esto cada 4 años. Si el presidente Medina cerró con su discurso ese tema, porque hay que reabrirlo en este momento. Exactamente. En medio de un proceso electoral. Yo creo que Eddie al final, la honestidad que le caracteriza, pues lo obligó a hablar de la forma que habló. Yo creo que todo el mundo lo entendió. Que él tampoco está realmente muy de acuerdo con que nos embarquemos. Bueno, es una interpretación tuya, también mía, también mía, mía, pero son interpretaciones. Pero recuérdate que él estaba siendo entrevistado como vocero del presidente Medina. Él tiene que tener mucho cuidado con las declaraciones que da. Exactamente. Bueno, la verdad que estamos curados de espanto los dominicanos. ¿Qué va? Para este tipo de espanto no, porque es demasiado grande. Saltar con una cosa así en este momento. ¿Cuántos puntos son los que planteó el Partido Reformista? 11. 11 puntos de reforma constitucional. Para meter la rehabilitación. Pero ustedes saben que 10 de esos están siendo utilizados como caramelos. Porque obviamente, hay uno solo que interesa en el ambiente político. Pero además, tú abres ahora mismo una reforma constitucional y si encuentran manera de agenciarse, sobre todo si hay una división en el PRM, de agenciarse 2 o 3 votos, ¡pam! Porque nadie puede impedir que lo presenten otra vez. Bueno, estaría dentro de la agenda, porque cuando usted pone en la agenda de la Asamblea Revisora que tiene que conocer la habilitación, exacto, usted puede modificar ese texto constitucional de cualquier forma. Sí, no está obligado a lo que dice la agenda. Sí. Si el texto está en la agenda, usted puede modificarlo como usted entienda. O sea que se abriría de nuevo la incertidumbre
volverían tal vez las marchas al Congreso y perderíamos el foco en lo que es importante, que es la organización de las elecciones. Nosotros habíamos dicho con mucho tiempo aquí que había un propósito diseñado de que de diputados del PRM que estarían dispuestos a negociar su voto para la reforma reeleccionista, crearan una discusión, una crisis dentro del PRM con cualquier motivo, que hay que pintar el frente de rosado o de verde o de lo que sea, y entonces otros decían que era marrón, y con cualquier pretexto provocar una crisis para irse al PRD y desde ahí venderse. Plantear una reforma de que para habilitación, entonces reabre la posibilidad de la reelección para ahora, sin duda ninguna. Y es que lo que corresponde es que se deje a las nuevas autoridades que van a surgir de las elecciones del próximo año la decisión al respecto. Yo estaba leyendo esta mañana una noticia de la DGI donde el director Magín Díaz decía, el tema de la reforma fiscal ya le pertenece al próximo gobierno que surja. Y es lógico. Y eso es lo correcto, ¿no? Es un tema, usted no puede saliendo modificar todo el panorama cuando vienen nuevas autoridades. Bueno, pero la verdad es que yo no sé si hay otra sociedad donde haya tanta sorpresa con cosas del tamaño de la que acaba de suceder aquí. Y esos caramelitos que están ofreciendo son buenos. Porque eliminar al Procurador General del Consejo Nacional, ¿quién no lo quiere? Sí. Pero además... Pero hay que sacar al presidente de la Suprema Corte también. Decir que los jueces de las altas cortes no pueden haber tenido antecedentes partidistas durante los últimos 10 años, a mí me encanta esa idea. Sí. Pero todo a su tiempo. Igual que el tema de ponerle un candado al tema de la reelección, que el candado sería básicamente con una mayoría súper calificada, tres cuartas partes de la matrícula, no de los asistentes, de la matrícula, sencillamente para impedir que tenga que ser casi por unanimidad la modificación del tema de la reelección. Me encanta, pero eso tiene su tiempo, y este no es el tiempo de una reforma constitucional. Este es el tiempo en que los partidos políticos deben estar concentrados en elegir sus candidatos, en que debemos todos estar prestando atención a lo que hace la Junta Central Electoral. Esto es tiempo de eso, no de una reforma constitucional. Bien, pues vamos a hacer una pausa y regresamos con varias entrevistas en un momentito.